Bueno, el día de hoy en este conversatorio vamos a hablar el tema, o a profundizar un poquito en el tema del volumen. El- esa explicación la va a hacer nuestro experto en volumen, Kenny Mejía va a ser el que nos va a dar como esta especie de abrebocas o no sé qué tan profundo lo vayamos a hacer el tema del volumen. Bueno, buenas tardes. No, pues la idea como con el conversatorio es como plantear pues varias de las preguntas que normalmente uno se hace cuando está enfrentándose a un gráfico de precios, ¿cierto? Y mirar cómo el volumen puede ser una herramienta muy importante para uno desvelar en qué dirección está operando el operador profesional. Eh, Aclarando que cuando nos referimos a operador profesional, uno siempre lo dice como si fuera una sola persona, pues que está ya con un montón de dinero y metiendo un montón de posiciones. Y operadores profesionales, pues en el mercado hay muchos de muchas clases, ¿cierto? Están los fondos de cobertura, los fondos de inversión, personas pues que tienen mucho dinero. Todo eso es a lo que nos referimos con el operador profesional. Entonces, la primera pregunta ahí que surge es, ¿qué desventajas tenemos nosotros como operador retail y con una cuenta muy pequeña, hablando de 5.000, 10.000 dólares, 20.000 dólares? Tenemos nosotros a enfrentarnos al mercado y qué desventaja tiene el operador profesional o aquel operador, y llámese nuevamente profesional a aquel operador que tiene mucho dinero para invertir y que puede meter muchas posiciones y cuyo stop loss no lo va a limitar para meter posiciones en diferentes niveles de precio, sea en compra o en venta, dependiendo pues de la visión que tenga a largo plazo o a mediano plazo del mercado. Entonces, esa es la primera pregunta que uno dice, bueno, pues un operador profesional con mucha plata no tiene ningún problema, ¿sí o qué? No tiene problema de colocar un stop ajustado que a lo mejor lo saque de su operación teniendo una visión correcta del mercado, ¿cierto? Tiene toda la plata que necesita para, para invertir. Incluso si va a operar en corto plazo para sacar ventaja de movimientos muy cortos del precio, pues puede entrar altamente apalancado y aún así va a obtener muchos beneficios. Que tiene la Pero ventaja resulta, de que mueve el precio a su favor, porque y puede mover el precio. eso es bueno y también es malo. Ujú. ¿Y por qué? Porque digamos que el operador tiene una visión, vamos a hacerlo con el mercado más reciente que tenemos, que es el del viernes, el del día de ayer, ¿cierto? Entonces vemos que el jueves hubo un gran sell-off, una gran caída, y el precio por acá ya empieza a lateralizar. Es decir, por acá empiezan a darse lateralizaciones que pues nosotros no sabemos si es porque el operador profesional tiene una visión más bajista del mercado o por acá en estos niveles empezó a comprar, ¿cierto? El caso es que vamos a suponer de que el operador profesional tiene esta zona, la que estamos señalando acá, es decir, después del sell-off, toda esta zona que está por acá, el operador profesional quiere comprar, ¿cierto? Si el operador Venga, profesional... pregunta, ahí antes de continuar, una pregunta. Estamos ahí, pues estamos viendo que vos tenés ahí marcado un rango, ¿cierto? Tenés un Sí, soporte y una resistencia muy clara. Y acabaste de decir que el operador tiene esa zona, pero esa zona sabemos que los profesionales, pues como lo decías ahora, trabajan por zonas, ellos eligen unas zonas para hacer sus movimientos de manipulación, ¿cierto? Para empezar exacto, a generar esa contrapartida. exacto. Digamos que Esa marcación de soportes y resistencias, eh, o sea, ¿cuál es el criterio o cómo lo haces para, desde el punto de vista del volumen? ¿Qué tenés en cuenta para marcar esas zonas? bueno, buena pregunta porque ayer hablaba justamente con Edison, hablaba del tema. A mí me gusta marcar los soportes y las resistencias donde sean evidentes.
¿Sí me hago entender? pero donde sean evidentes desde el punto, o sea, por decir algo, en Donde yo esa, vea un rechazo claro del precio varias veces, ¿cierto? pero entonces ven, Ejemplo, pero espérate, yo hago es que te quiero hacer una pregunta más profunda. O sea, déjala quieta que voy a rayar, porfa. Digamos, vos me decís que aquí, en este punto, espérate. te la moví. Sí, sí. O sea, en ese punto, aquí me decís que marcaste un soporte porque viste este rechazo, ¿sí o qué? Sí, Listo. Pero digamos que si yo el gráfico lo corto acá, yo podría decir, el precio no ha dejado de bajar, ¿cierto? O sea, correcto, el precio aquí podría seguir haciendo estos movimientos con exacto. un rechazo profundo. Pero es que ahí donde vos estás, yo ahí no, o sea, si lo marqué, no lo marqué con la intención todavía de participar, Ah, ya. sino que ¿qué pasa? El precio viene haciendo una caída muy grande, ¿cierto? Sí, Pues hasta ese momento da este retroceso y cae, ¿cierto? sí. Vuelve y cae bastante. Pero yo aquí empiezo a notar un cambio, lo que los operadores Wyckoff llamarían un cambio de carácter del precio. Si bien sigue bajando, ya no es la misma violencia con la que estaba bajando. Entonces, Mm. por eso digamos que empiezo a marcar ahí, pero yo realmente no sé si en ese punto que vos preguntaste, pues va a seguir cayendo. Digamos que es No como lo una sé. especie de soporte tentativo, hipotético. Eso. Es porque Sigue actualizando el rango. exacto, la acción del precio hasta ese momento, pues me dice de que ahí posiblemente está entrando dinero profesional. Aparte de que acá yo empiezo a ver cosas que me llaman la atención en el volumen, ¿cierto? Si vos ves la caída, esta es la vela de apertura, pues la barra de volumen de la apertura, y yo veo que acá el precio hizo un volumen muy grande, pero ojo, que no porque el precio haga un volumen muy grande, yo tengo que entrar a girar el precio, porque es que, digamos que cuando a uno le presentan el volumen, No se sabe cuál es, de quién es. cuando a uno le presentan el volumen, las primeras veces que lo empieza a utilizar, es que ve un volumen grande y de una quiere girar el mercado. Es como Exactamente. el primer sesgo que le nace a uno con el conocimiento del volumen. Que, Y el entonces precio todavía aquí no ha venía mostrado nada. cayendo, ¿cómo? Y el precio todavía no ha mostrado ese cambio de Y el carácter que precio hablamos todavía no ha ahora. mostrado nada, porque pues finalmente esta vela, si bien no cerró en mínimos, pues puede ser de intención, ¿no? O sea, no sé si el operador profesional todavía sigue teniendo una visión más bajista del mercado. Y en efecto, en la siguiente vela decrece el volumen y el precio otra vez para abajo. Yo ahí no me ha dicho nada. O sea, realmente ni la estructura, ni el movimiento del precio me dice que ahí fue una parada. Fue un volumen grande, pero pues ahí había un grande stock y el profesional decidió venderlo y seguir. No, pero hágale, siga que ella cuando se frene, ya les voy a mandar el link. Bueno, listo. Entonces acá cuando me vuelve a mostrar mucho volumen y ya veo un retroceso, pues con algo más de identidad que lo que me había mostrado arriba, ¿cierto? Es un volumen muy grande y aparte que la vela que le sigue es una vela de rango muy estrecho, pero alcista, con un volumen casi igual. ¿Sí lo ves? En esta zona. Entonces, mire, tengo estas dos velas que a pesar de que tienen un volumen casi idéntico, pues algo me están diciendo. O sea, esta vela me está diciendo que el precio va para abajo, pero esta me está diciendo que pues al menos lo están intentando frenar. Entonces, ¿qué hago? ¿Me meto ahí? No, todavía no. No, todavía no, pero ya sí veo indicios de una posible lateralización. De que Que puede ya la ser, demanda apareció. exacto, apareció demanda que me frenó el precio porque puede ser que ellos quieren retroceder, vender un poco más arriba para seguir cayendo. Es una posibilidad.
O simple y sencillamente, este es el nivel de freno y a partir de ahí para arriba, como pasó con el sell-off de febrero, ¿cierto? Entonces, no es que intentemos adivinar, no, sino que simplemente son pistas pues, que vamos intentando recolectar a medida que el precio va subiendo y cuando tenemos las pistas o tenemos nuestra manera de ver el mercado nos dice, bueno, en esta zona hay dinero profesional, parece que se posicionó en compra. Entonces yo ya, de acuerdo a mi método, voy a buscar algún tipo de setup que me permita posicionarme en compra, ¿cierto? Sea el método que sea el método que usted utilice para posicionarse en el mercado. El volumen es nada más que una ayuda para intentar crear una expectativa del mercado, pero tampoco podemos desligar el volumen de lo que es el contexto del precio y lo que el precio viene haciendo. Entonces, estas subidas, cuando veíamos volúmenes, todas las subidas que tuvo el mercado desde su freno, pues para mínimos, todos sus volúmenes eran simplemente lateralizaciones para recomprar y para arriba. Recomprar y el precio hacia arriba, era lo que pasaba. Que nunca habían hecho una distribución relevante. De hecho, a mí me De parece hecho, que la distribución tampoco es relevante pues para esa última caída. tampoco lo fue. De hecho, hasta ese sell-off, yo particularmente por acá, estaba en largo todavía, porque eso es que no había mostrado todavía pues realmente nada. No venía con unos volúmenes pues tan relevantes como para uno decir que el precio iba a caer. Pero son guías pues, ya la acción del precio ya me confirmó de que eso fue una distribución y que el precio pues como mínimo iba a buscar zonas de liquidez más abajo para continuar o iba a seguir cayendo, eso uno nunca lo sabe. Realmente uno nunca sabe para dónde va el precio. Uno lo que sí puede desvelar es uno lo que puede tratar de ver es, bueno, está entrando mucho volumen y hacia dónde está entrando, posiblemente está entrando en esta dirección y tratar de coger los dos escenarios, porque yo acá puedo pensar, entró mucho, demasiado volumen por estas zonas. Pues lo más conservador es pensar que es mínimo un retroceso para volver y vender a mejores precios y seguir cayendo, ¿sí o qué? Sí. Para vender a precios más altos, para luego vender a precios mucho más bajos. Eso es un escenario que uno se puede plantear en su cabeza y que puede ser, a lo mejor te hace salir antes de la operación, pero es un escenario posible. Sí, buscando como ese movimiento de corrección ahí, Eso, dándole prioridad al movimiento inmediato que es la caída. eso, al menos los que somos más scalper, pues que vamos por un movimiento intradía pequeño, pues es un escenario que nos sirve y nos da confianza para entrar. Ya si usted es un operador de más largo plazo, pues se tendrá que ir a time frames más altos para mirar a ver qué está sucediendo ahí y lograr desvelar si realmente lo que está pasando ahí es porque es una posición en compra o no. O ya tendrá pues sus medidas de seguridad para saber dónde posicionarse más confirmado. Ujú. Pero en Scalper el volumen es, la verdad no sé cómo sea en Swing porque no lo uso en Swing, pero en Scalper sí da mucha ventaja porque te genera muy buena expectativa acerca de lo que posiblemente hará el precio en los siguientes movimientos. Entonces lo que hablábamos pues al principio era de que ellos también tienen una desventaja y por eso el tema de leer volumen va muy ligado al tema de lo que es la manipulación y muy ligado a la pregunta que hace Roberto, porque a mí me gusta marcar las áreas así, porque yo necesito áreas que las vea todo el mundo. O sea, yo necesito puntos relevantes en el mercado que los vea todo el mundo. Tal vez yo estoy pensando en entrar al revés, porque yo pienso en la manipulación, pero yo quiero ver el chartismo clásico dibujado en mi gráfico, porque es que eso es lo que sabe la mayoría de gente y el profesional se aprovecha de eso para hacer la manipulación. Entonces, si yo marco mis zonas así, es porque yo quiero ver lo que está viendo el público y lo que está pensando el profesional para manipularlos. Cuando en una apertura el precio llega y hace esto, cuando en una apertura el precio llega y hace esto, llega y me define un rango, que muchas veces lo hace, y el precio no se sale de ese rango.
un rango de 5, 10 puntos. Y el precio sigue ahí. Y póngalo en el contexto que quiera, que eso va a ser bajista, va a ser alcista, lo que quiera. Y el precio se queda 45 minutos, 50 minutos en un rango así. O sea, esto no es casual. O sea, ese tipo de cosas no es casual. Ahí se está construyendo una causa. Y aparte de todo, nos están mostrando cosas muy evidentes. Nos están mostrando un soporte y una resistencia. ¿Sí o qué? Estamos en la apertura y no hemos podido participar. Eso no se sale de ahí. Entonces, ¿qué hace el profesional? Ya tenemos la psicología armada. Ya todos estamos pensando, si rompe por encima me voy largo, si rompe por debajo me voy corto. ¿Y qué hace el profesional? Le da gusto a todo el mundo. Él rompe, viene, da su continuación, unas veces la falla desde aquí, otras veces desde acá, otras veces desde el mismo nivel, y se va. Los que entraron al rompimiento acá, ¿cierto? Que debieron haberse protegido acá, entonces también se lo lleva. Y ahora sí arranco en la dirección que yo quería. Sin antes venir y engañar, vuelven y meten el precio un poquito y arranca. Eso es psicológico, o sea, es que cuando me muestran un soporte y una resistencia, esos son áreas no solo de liquidez, sino que son psicológicas. El precio para ahí, porque es que ahí lo está viendo todo el mundo. Es que uno marca un soporte y una resistencia y eso parece magia, ¿no? Llega el precio ahí y él mismo empieza a retroceder. De hecho, el tema de la manipulación, digamos que el volumen puede ayudar un poco a generar la expectativa que es para poder esperar el escenario que realmente a nosotros nos favorezca. Es decir, el gráfico de precio no está hecho para que vos veas lo que va a pasar. Realmente no. Porque si no, todo el mundo tendría plata de cuenta de esto, ¿sí o qué? Claro. El gráfico de precios está hecho para transmitirle a la masa una expectativa que la mayoría de veces no es. ¿Cuáles son los trades en largo que mejor beneficio dan? Pues los que se toman cuando el mercado es más corto. Es donde el profesional está comprando, cuando el precio está más barato. Correcto, que es cuando el profesional está comprando, que es cuando el precio está más barato, sea en la sesión, sea en el plazo, en el largo plazo, ¿cierto? Entonces mire que son cosas que lo ponen a reflexionar a uno. Cuando yo me encuentro con un libro de análisis técnico, no es que a mí no me guste, a mí sí me gusta saber sobre el análisis técnico, pues porque si no lo conozco, no sé cómo es que me van a manipular. Por eso digamos que en cierto modo el gráfico de ticks, que el gráfico de ticks sea el gráfico operativo, pues para mí tiene ventajas. Porque los gráficos ticks no son los más seguidos, lo más popular son velas japonesas. Sí, es que de hecho Wyckoff, pues, y incluyendo pues el tema del volumen, obviamente es más fácil leer el volumen en velas porque se presenta es por marco temporal y Wyckoff de hecho desde el principio y por donde usted busca información está planteado en gráficos pues, temporales de velas. Claro, y la mayoría de gente pues que opera los mercados financieros pues lo hacen en velas. Porque las velas o sea, también dan muy buena información, pero los patrones que se dibujan en ticks, pues para mí son mucho más claros. Claro. ¿Cierto? Ese hombro, cabeza a hombro, ese sprint en un punto bajo que lo da, eso se dibuja muy, muy bonito en ticks y no se ven en las velas. ¿Cierto? Que es lo que la mayoría de gente está viendo. Entonces, digamos que respondiendo a esa primera pregunta de cuál es la desventaja que tiene el trader profesional, es así suene gracioso, es el tamaño de su cuenta. ¿Por qué?
Porque el trader profesional quiere comprar mucho, pero uno solo puede comprar la oferta que esté disponible. ¿Qué pasa? Si el trader profesional quiere comprar, digamos, en esta zona, en toda esta zona, pues él podrá comprar tanto como oferta haya en esa zona. Si en esta zona se acaba la oferta, si en esta zona gris se acaba la oferta, ¿qué va a pasar con el precio? Va a subir. Va a empezar a subir. ¿Y qué, qué va a tener que hacer el profesional? Comprar cada vez a Más caro. precios más caros. Y pues al profesional no le gusta eso. A nosotros los pobres sí, pero al profesional no. Entonces, por eso ellos tienen que hacer esas maniobras manipulativas de generar una expectativa contraria para poder satisfacer el stock que ellos quieren poner en un determinado nivel de precio. Entonces, si ellos... Digamos, y por eso también se pueden dar esos movimientos tan fuertes como se dio, por ejemplo, el del jueves y el viernes. Para que todo el Claro, mundo, como se ha venido hablando tanto en las noticias y en tantos medios, de que la continuación de la crisis, que eso que no ha parado, entonces ellos lo que hacen tal vez es darle gusto a la gente y generar ese fuerte movimiento a la baja para inducir a que todo el mundo empiece a vender y que crean que se va a desplomar de nuevo el mercado. Y por el momento la estructura, pues hasta el momento lo que va sin haber confirmado nada, pareciera que fuera una reacumulación, porque estamos sí. en este momento en una especie de lo que sería una sacudida aún pendiente por confirmar. Y en gráfico de 4H o de 250 ticks, como lo quiera mirar, pues simple y sencillamente vino a hacer el back del gran sell-off. Eso, o es Pues, simplemente una corrección de esa tendencia. todavía puede volver a esas zonas, incluso meterse un poquito y seguir siendo mercado largo. Es que es largo. Es que si vos pones una línea de tendencia, que ojo, no operamos líneas de tendencia, pues eso es una dilatación a una línea de tendencia, pero el punto de control de la línea de tendencia está acá. Está acá. Y no lo perdió con claridad. No lo ha perdido, el precio ya rebotó. Ojo que la línea de tendencia, la tendencia se acaba cuando se pierden los puntos de control, ¿cierto? Entonces eso no ha dejado de ser alcista. Pero el precio se volatilizó muy feo. O sea, cuando el precio coge para abajo, todo el mundo se asusta. Y pues, ¿qué mejor escenario para comprar? No. Claro, todo el mundo empieza a vender. Porque ya podemos decir de que toda esta caída de febrero no fue más que manipulación. Llámele COVID, como lo que le quieran poner en las noticias, ¿cierto? Pero si esto no hubiera sido compra, el precio no estaría por acá, Claro. ¿cierto? Entonces pues, es muy claro lo que el profesional hace con nosotros. Vea, en un gráfico de 4H, cae, empieza a parar, cambia su carácter, define un soporte, lo rompe, lo recupera y vamos para arriba. ¿Cuánta gente no quedó atrapada acá? Gente Un montón vendiendo. de gente, un montón de gente queda atrapada en esos niveles. Y si usted se baja de gráfico temporal, siempre es lo mismo. O sea, se define un soporte, se define una resistencia, se dilata fuertemente o suavemente, el precio recupera y sigue en la dirección contraria, y es lo que nos hacen una y otra vez. Entonces, la pregunta de Roberto, ¿yo dónde marco? Donde sea evidente. O Yo sea sé que son que, zonas, yo sé que son digamos, zonas. por ejemplo, si yo estuviera viendo el precio, voy a rayar otra vez. Si yo estuviera viendo el precio, yo también podría decir de Acá, que, sí, sí, yo podría decir, más allá de que el volumen aquí me está indicando y el precio aquí de que hay un retroceso o una presencia de la demanda, y en ese punto también, y más allá de que el precio no me ha confirmado de que frenó, yo también podría esperar a que este nivel se respete, o sea, que el precio no continúe bajando
y yo poder decir que aquí realmente está el soporte, porque ya tengo dos puntos que me están confirmando de que Eso. la demanda lo está defendiendo pues esa zona. Es que de hecho yo lo marco así. De hecho, bueno, quitemos esta azul para que no para no confundir a nadie. Yo lo marco así es porque acá un respeto, dos respetos, tres respetos. Acá un respeto, dos respetos, tres respetos. Cuando vuelve por acá, acá vuelve y respeta antes de romper. Pues para mí eso es lo que está viendo la gente. Esa es la resistencia psicológica. Aquí mucha gente se colocó corta. Acá, por esta zona. O sea, mucha gente entró a ese rompimiento y pues les fue bien. Pero si fueron operadores de más largo plazo, deben estar posicionados por acá, su stop, ¿cierto? Claro, Se volvió muy rápido. Aún yo todavía tengo la expectativa de que el precio siga cayendo. Pero los escenarios pues, son para plantearlos. Uno es que rebote acá y vaya al alza. Uno de los escenarios. Otro de los escenarios es que rebote acá. Otro escenario es que haga un engaño acá y rebote. o que ¿Cierto? venga y Todos respete son, el último pico y marque un nuevo soporte. o que marque un nuevo soporte y veamos un rango mucho más grande en el tiempo, que ya miraremos dónde nos podríamos posicionar en ese rango. Pero claramente pues pues hay muchos escenarios y el que diga de que esto aquí va para arriba y que lo asegure pues está mintiendo o tiene información que el resto no tiene, porque eso por el simple gráfico no se puede saber. Entonces hay que quitar ese sesgo. El volumen es simplemente una ayuda para tratar de posicionar nuestro sistema en la dirección correcta, punto. O sea, no es más. Sea que operes como quieras, ¿cierto? Con el sistema que vos tengas. Que yo opero es una tendencia, que yo opero las líneas de tendencia, que yo opero rebotes en medias móviles, lo que sea. Pero es simplemente para generar una expectativa de hacia dónde es más probable que el precio se mueva luego de haber hecho esto y de haber mostrado esto. ¿Sí? O sea, luego de que el precio mostró esas dos cosas, yo ahí pensaría que es más probable de que el precio rebote por lo menos hasta esta zona. Mi escenario cuando vi esto era que el precio viniera hasta esta zona verde. Por lo menos. Por lo menos. ¿A qué? A volver a engañar, porque es que eso es una zona muy psicológica. Desde ahí se dio la última continuación a la baja. ¿Qué está esperando el operador? Entonces, hay uno que está esperando la manipulación, está esperando que la recupere, pullback y a seguir para arriba. Y hay otro que opera chartismo clásico y está esperando el pullback para seguir bajando. Claro. ¿Sí o qué? Total, si yo me logro posicionar en largo por acá, estoy jugando con dos de las tres opciones que puede hacer el precio ahí. Lateralizar una, pullback hacia arriba, dos, pullback hacia abajo, tres. Y yo tengo dos de tres. Es más, hasta las tres. Entonces es muy probable que el precio venga acá, después se puede quedar corto, no llegar, eso no lo sabemos. Pero son zonas que el precio muy seguramente va a visitar para hacer cualquier cosa, porque son zonas psicológicas. O sea, ¿quién no está pendiente de ese soporte? Operando al menos en el corto plazo. ¿Quién no está pendiente de ese soporte? Claro, todo el mundo está pendiente y ahí la cosa, o sea, es lo que hablábamos ahora. Es imposible saber qué va a suceder. Por ahora, esas son las zonas que están mostrando ellos y las zonas que quieren que todo el mundo vea. La cuestión es saber si ya están suficientemente comprados y ya desde ahí van a arrancar o si definitivamente hay oferta fuerte y les va a tocar bajar más para seguir comprando. Y entonces la gente que dice, bueno, y usted que opera volumen y se la sabe todas, entonces el precio va a arrancar desde ahí. No, y es que no es eso. O sea, eso no nos va a decir nunca el precio. El precio se mueve entre áreas de valor. O sea, donde hay liquidez, el precio llega ahí. ¿A qué? A manipular. Que en esta resistencia entró dinero porque acá pararon el precio. Eso es un área de valor que el precio tiene. Ahora, yo no te puedo asegurar de que esto va a ser un reingreso efectivo o va a ser un pullback.
no lo puedo asegurar. Mi sesgo me dice que acaba de haber una manipulación y que el precio va a terminar subiendo, porque pues el ES termina subiendo, es lo que uno ve, ¿cierto? Si yo me jugaría a los largos y estaría esperando un escenario en largo, pero yo no me puedo olvidar de qué es lo que está pasando ahí y de que estas son zonas no solo de liquidez, sino zonas psicológicas donde sea como si operas contra tendencia, entonces estás esperando un pullback hacia arriba. Si operas a favor de la tendencia, chartismo clásico, estás esperando un pullback hacia abajo. Se puede estar esperando una gran cantidad de cosas teniendo en cuenta este soporte, que ya es resistencia pues en este momento, ¿cierto? Sí. Entonces, yo por eso marco las áreas ahí. Limitación del profesional, su cuenta. El profesional no quiere comprar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50 contratos, ¿no? El profesional se quiere hacer con 10.000 contratos, con 20.000 contratos. O sea que para comprar 20.000 contratos acá hay que mostrarle a mucha gente todavía que esto se va a caer, o a lo mejor ya fue suficiente comprando desde por acá, ¿cierto? Compraron por acá, por acá, por acá, y si el precio arranca, tenemos unos niveles de volumen muy relevantes que están acá, que si bien el precio no nos los confirmó, son muy relevantes, no nos los confirmó como precios de compra porque el precio siguió cayendo. Entonces, si el precio arranca por acá con un fuerte movimiento alcista, pues yo esperaría que por lo menos este nivel sea roto al alza, porque pues promediando el profesional tiene que estar por estos lugares, el nivel promedio de compra del profesional. Y si te fijas, déjame acotar algo un momentico ahí, Kenny. Si te fijas, después de esa caída, que hubo un marcaje de volumen muy fuerte, creo que donde tiene la línea roja, el primer círculo. Acá. Ok, sí. Yo lo que tomo mucho en consideración es que cuando hay un fuerte marcaje de volumen, todo lo que esté por debajo de ese volumen yo lo considero falso, pues, un falso rompimiento o una manipulación profesional. ¿Por qué? Porque si te fijas, durante todo ese rango, el precio se mantuvo por debajo de ese volumen. Nunca fue superado. Nunca. Inducción a ventas, inducción O a sea, que la ya gente podemos, venda para ellos comprar. Ahí marca la razón. yo creo que ese fue el primer volumen que existió en ese momento, en esa caída. Ahí la puse amarilla como que se vea Ahí, mejor. ahí, si te fijas, el precio siempre estuvo por debajo, siempre. O sea, para mí, o sea, era una clara, una clara expectativa de que el precio todavía no iba a subir. O sea, eso fue un volumen para marcar una resistencia, nada más. Igual mira lo que hacen, o sea, es que es muy obvio, vea. Marcan soporte y marcan resistencia, ¿sí o qué? Yo vuelvo y lo digo, yo no sé para dónde van. Pero cuando la rompen, cuando la rompen acá, ya generan una expectativa, ¿sí o qué? Ya generan una expectativa, entonces acá, ¿qué dice la gente? Ah, esto rompió. Yo me voy a ir acá en largo. Y hay otros que no operan rompimiento, sino que operan el pullback. Cuando viene acá, ve la recogida. Ah, yo me voy a ir ahí en largo. Y no, señor, todavía no. Para abajo. ¿Sí o qué? Mire Sí, que total. esas zonas están hechas para ellos capturar operadores. Estos acá entran en compra, ¿cierto? Ponen sus stops por acá. Estos stops son órdenes De venta. de venta, ¿sí o qué? El profesional viene por ellos, más liquidez, y siguen comprando. Compra más barato. Compran más barato. Es que para uno tomar ese back, tiene que esperar, al menos desde Wyckoff, tiene que esperar que la estructura esté muy madura para usted poder tener, digamos, cierta certeza de que ya el profesional se hizo a todo el stock disponible y que ya estén listos para empezar la tendencia. La más segura es la estructura que a vos te ha dado falsos rompimientos por ambos lados. Claro. Esa para mí es la estructura más segura, porque
porque quiere decir que ya recogieron todo lo que había, o sea, ya indujeron a unos, indujeron a otros, y que muy probablemente esa ruptura sí va a ser efectiva. No es santo grial tampoco, pues, porque no hay santo grial en el trading. Entonces, pero sí es como empezar a leer el gráfico, no solo con los ojos del profesional, sino también con los ojos del trader retail que opera soportes y resistencias a pelo. Es decir, que es un método que es muy válido, y yo no estoy diciendo que no haya gente que operando soportes y resistencias sin mirar volumen, sin mirar flujo de órdenes, sin mirar nada de eso, sea rentable. Es que también puede ser. Sí, es que también lo pueden hacer si saben pues dónde salir. Claro, o porque ellos de pronto se comen un falso rompimiento, pero luego le entran al otro rompimiento, y ese rompimiento sí es el efectivo, y ahí se llevan sus puntos. Y todos los métodos tienen sus ganancias y sus pérdidas, pues eso no es, digamos que el volumen no es más que otra ayuda que uno le trata de meter a su análisis para lograr posicionarse mejor, pero no es el santo grial. Aquí nadie está diciendo que porque le das el volumen va a salir en target todos los días, o que no se te va a ir la cabeza un día tratando de tirar largos cuando todo es corto. Sí, eso es lo que pasa, que hay muchas personas que apenas en un volumen grande se lanzan pensando que de ahí el precio va a reaccionar, y resulta que no es así, que eso es apenas el comienzo de la participación profesional para inducir a compra o para seguir bajando o vendiendo, lo que sea. Por eso es que uno tampoco puede determinar con exactitud dónde se va a girar o dónde se va a parar el mercado, porque si vamos tomando en cuenta muchas cosas, muchos parámetros, la manipulación la puedes encontrar en ambas partes, bien sea en el soporte o bien sea en la resistencia. O sea, mientras que no te cancelen esa estructura, o sea, no sabemos para dónde va a coger el precio. Pero Correcto. la acción del precio es la que determina, junto al volumen y otros parámetros que tengamos, ¿me entiendes? Por eso es que es muy evidente a veces detectar los pasos profesionales, ya que, que por lo menos yo, o sea, yo lo que hago es buscarme gráficos muy macro, por lo menos de 250.000 transacciones, y, y yo lo que hago es parametrizar áreas de meses, semanas muy atrás, que le puede servir al precio para entrar en una lateralización. Entonces, a base de eso, es que yo también sostengo mi buen análisis, porque puedo determinar de que si el precio ya puede parar ahí o no, ¿me entiendes? Claro, ese error que dice Edison, yo no sé si a él le pasó cuando empezó a mirar volumen, pues. Pero, por ejemplo, yo lo hablaba mucho con Roberto, y era eso, que uno estaba recontrasesgado a que cada que veía un volumen muy alto, pues muy llamativo en la sesión, uno inmediatamente lo único que hacía era poner una orden de compra si el precio iba cayendo, o de venta si el precio iba subiendo, que porque ahí sí iba a girar el precio. Pero mire que se le estaba olvidando a uno, o estaba dejando de lado el análisis, la acción del precio. Contexto, Y la, El sí. y la acción del, contexto, y la acción el del precio contexto. tiene que ver con lo que es la manipulación. El trader profesional está limitado por el tamaño de su cuenta. Eso no es ningún secreto, pero nosotros tenemos que aprender a pensar eso. Tenemos que aprender a pensar de que él quiere comprar y que está comprando, pero hay que esperar de que él termine de comprar, porque nunca sabemos de qué tamaño va a ser la manipulación que va a tener que hacer para poder inducir a la masa a que suelte sus posiciones para él poderlas tomar. Es que ese es otro error que se comete muy a menudo. Y es que puede que tu análisis esté bien hecho y que vos estés identificando de que el profesional está comprando y que así sea efectivamente. Pero muchas veces la gente tiende a meterse con el profesional. Pero si te vas a meter con él, tenés que tener en cuenta que debes tener un stop muy grande, porque el profesional en cualquier momento te va a sacudir para lo mismo que estábamos diciendo, para inducir el movimiento contrario, que el público haga su movimiento, pues, o lo que quiera hacer, y el profesional obtener esa contrapartida. Entonces hay que ser muy inteligentes, como decía Kenny, de saber qué está haciendo el profesional es un primer paso, pero también saber cuándo terminó de hacerlo. Si él está comprando
pero todavía no lo ha terminado de hacer. Digamos que si vos tenés un stock muy reducido, todavía no te puedes meter al mercado, porque todavía no hay ningún tipo de confirmación o de seguro, por decirlo de alguna manera, de que ya el movimiento está listo o que ya la manipulación está finalizada. Hay que esperar a que Por él eso, termine. por eso para mí el evento relevante de participación en mi método es el sprint. Claro, Sabemos el sprint o el abstract, pues en bajista. caso corto, porque es que pues, realmente el mercado en corto, bajo mi punto de vista, es algo más difícil de trabajar, porque a largo plazo el mercado es largo. Al menos pues en el SP. Al menos en el SP, o sea, a largo plazo el mercado es largo y si uno se pone a analizar la acción del precio en los cortos, normalmente se dan como un fracaso en el intento del largo y no como una intención del movimiento en largo. No sé si se entiende la diferencia. Sí, Es sí, decir, sí. vos puedes estar en una resistencia y vos lo que ves es intento de comprar para pasar esa resistencia que por algún momento o por alguna razón que nosotros no sabemos, que tampoco nos importa, falla y el mercado se va corto. Falta de liquidez, hace falta de liquidez. Eso, Y también, no y pueden también hay, comprar, no pueden comprar todavía el stock de venta que hay en ese lugar o no lo quieren hacer todavía. Entonces intentan, cuando se encuentran con la pared de órdenes limitadas acá, entonces dicen, no, pues sigamos lateralizando, de comprar acá, voy y compro más abajo y luego subo. Entonces, ese tema del trabajar el corto, por lo menos en el mercado de LS, a mí me parece un poco más difícil. Porque los sprint o el movimiento de acumulación, el sprint, el test, es como más limpio, es más, se ve como más sano ese movimiento Es más y es más técnico. fácil de identificar. No digo que no se puedan operar cortos y que haya especialistas que a lo mejor vean este video y digan, no, pero a mí siempre me va bien en corto. Hay sí, gente también que, es cuestión de gusto también, porque hay personas que y, y, no, o sea, no se y- acostumbran a los cortos, por lo menos uno que viene operando mercados alcistas, cuando te empiezan a aparecer los cortos, es muy duro tomarlo porque no sabes en qué momento, o sea, se puede girar o puede fallar, porque hay veces que te falla una estructura, pero la vuelves a recuperar en cuestión de segundos, de minutos. exactamente. Hay veces que vos te metes en una dilatación y el precio viene, te hace más bien un test y ahí se arranca. Entonces no era corto, sí era largo, pero era desde otro lugar. Entonces, eso es como lo que uno ve en ese instrumento, aunque no digo que, por ejemplo, los que han operado rompimientos en estos 2 días, pues se la han hecho porque en estos mercados tan volátiles los rompimientos es lo que mejor funciona. Los pullbacks son supremamente difíciles de coger. Cuando los Entonces, da. si los da, eso y no los da. Vea, por ejemplo, en el mercado de ayer, que lo discutí con Edison ayer en la tarde, nosotros estábamos en este rango, estábamos, bueno, ahora, un ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Nosotros estábamos en la apertura ayer, estábamos acá en este lugar para que nos ubiquemos. Estamos acá, ¿cierto? ¿Qué teníamos? Teníamos un lateral, ¿cierto? Estábamos por encima de ese volumen relevante que mencionó Edison. El mercado estaba largo, pero le faltaba todavía algo para ser largo, del todo. O sea, yo lo hablo desde mi análisis de lo que teníamos ayer en la apertura. Yo no voy a decir que yo estaba esperando cortos cuando abrí el computador, porque cuando yo leí el gráfico para mí eran largos. Entonces yo no voy a decir de que yo me las sé todas y sabía que eso iba a caer otros 100 puntos, no tenía idea. Entonces, en este punto yo veo un nivel de volumen muy relevante. Acá, a las 8:35 de la mañana.
o a las 7:35, pues, acá en Colombia, ¿cierto? Yo veo esta vela y luego en la apertura me mete esta vela. Yo todavía lo veía largo. Y en TIX veía eso. Ay, ¿qué hice? Ya. En TIX. Bonito que ese patrón. Bonito. ¿Dónde estábamos ayer? ¿Dónde estábamos ayer? Creo Estamos que era arriba, acá. ahí. Estamos Arriba. acá. Ahí. Eso que le estoy mostrando en el otro lado de la apertura me estaba dibujando esto. Yo estoy sobre todo toda la resistencia de la posible acumulación que yo me estaba imaginando que había, ¿cierto? Ahí eso hizo un patrón muy bonito, hizo un patrón hermoso. Yo podía haber participado acá, en un largo, porque yo lo estaba viendo largo. Pero esto acá es una equivocación. Ese era su último intento. Ese era el último intento, pero es que no había vencido la resistencia. Es decir, si yo estoy largo, yo tengo que ser más paciente y esperar que el precio ahora sí me confirme. Ya había visto un falso rompimiento por encima. Si este test en macro lo perdía, es decir, si este último test en micro que se vio acá en esta resistencia micro que tengo yo acá, se pierde, yo podría esperar que por lo menos el mercado viniera a visitar esta área verde que yo tenía marcada acá. Y eso eran como, no sé, 10, 15 puntos. Me servían en mi análisis. Pero desde acá, si bien tengo parada, fase B, engaño por debajo, engaño por encima, estábamos en zonas de test. Pero en la zona de test, ¿a quién tenía que poner a pesar yo más ahí? Yo tenía que poner a pesar más al test en corto. Porque yo estoy en una zona de test en corto mayor que es la roja. Entonces, no es que aquí, el que entró aquí no vio bien el patrón, sí vio bien el patrón, pero no analizó el contexto. ¿Por qué? Porque es que yo estoy en una zona que yo tengo que vencer este test en corto. Cuando yo vence ese test en corto, macro y micro, yo me voy en una posición micro, me voy hasta la resistencia. A lo mejor en la resistencia se me amplía el rango. Tampoco es que ya por eso yo voy a pensar de que eso es largo hasta el infinito, ¿no? Ahí ya se me amplía el rango. Yo veré si tomo el riesgo de dejarlo correr o aseguro y me saco mis 10, 15 puntos. Ese ya es otro cuento. Pero en lo que es tema de contexto, yo estaba viendo todo lo que era un largo, pero mi participación no se dio. ¿Cómo se da esto? Se da como un fallo de ese último intento al largo. Y ese patrón es el más bonito que dibujó en el día. De resto, todos los patrones son bien feos. Creo que esa fue la participación más evidente y más limpia del mercado. Eso era para entrarle acá, en este rompimiento o en este pullback que dio acá. Pero yo le entré por ahí. Por ahí yo me lancé por ahí. Claro. E incluso esa línea blanca que tú tienes marcada en ese patrón ahí era un volumen relevante para mí. Ahí había un marcaje de volumen. Entonces yo dije, bueno, estoy en test macro, me está fallando un hombro, cabeza, hombro, que entre lo que conocemos nosotros, porque nosotros no operamos patrones, sino estructura, muchos piensan que un hombro, cabeza, hombro te va a cambiar la dirección de un mercado. No, eso es un patrón de un posible giro de mercado. O sea, ese patrón te lo confirma ya cuando rompa su área de menor resistencia. Entonces, ¿qué pasó? Me creó dos expectativas, porque eso es lo que hace lo institucional, creaste dos expectativas, una a la baja y una a la alza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le está comentando yo a Kenny? O sea, lo fácil es que esperar que manipule en ambas resistencias, en ambas áreas, esperar que haya una guerra de T y que falle una de las dos. Y te incorporas en el back. Para mí, ese es el back más seguro que puede existir en el mercado. Y claro, es el back más seguro
empezando porque eso es una zona que en velas no la ve nadie. Eso. Es esta de acá, este soporte de acá, en velas es muy difícil de identificar. Entonces, ese es el bueno. ¿Cuál es el malo? El evidente. ¿Cuál era el evidente? La línea roja. La línea roja la tenía que estar viendo todo el mundo. Esa fijo, esa era es que ese era el evidente, la roja y la verde, más nada. La roja y la verde eran evidentes. Este patrón que se dio en ese test en corto no es evidente. O sea, no es tan evidente, es difícil de verlo ahí. De hecho, si vos te pones a ver, se ve como todo un movimiento de intención. Se ve todo un movimiento de intención acá por romper al alza. Y estoy seguro que muchos rompimiento y back. Y también se fueron. Eso, y si el mercado de por sí quería subir, ¿por qué no reaccionó de la línea roja que tenía marcada? Te está regresando de nuevo a una zona lateral, te está cerrando un cuello. O sea, ¿qué más confirmación quiere la gente? Entonces, el tema del volumen es muy bacano, claro, el volumen te crea una Importante, expectativa, pero importante. si luego en la acción del precio te metes en cualquier parte, nosotros no tenemos stop para participar como un profesional. Nosotros lo que tratamos de hacer es pegarnos de la dirección profesional, pero tenemos que ser muy inteligentes para hacerlo por el tamaño de nuestro stop. Entonces ahí está la segunda pregunta, ¿cuál es la debilidad del retail? Del stop. El estado total. La debilidad de nosotros es el stop, porque si yo tengo un stop muy grande, yo veo el volumen y me meto, y me aguanto toda la onda de Wyckoff que sería ahí, o si se gira en B, pues muy bacano, pero yo tengo un stop responsable, yo vi un volumen y para mí ese volumen es compra, y listo. Pero nosotros no podemos hacer eso, o sea, nosotros tenemos que ir mucho más allá en el análisis del precio, en la fractalidad, para poder posicionarnos medianamente bien en el mercado, porque muchas veces haces todo eso y por un tick te perdes 20, 30 puntos de recorrido, 10. Y pasa. Tenemos que ser muy quirúrgicos. Y estamos expuestos a eso porque el stop es pequeño. El profesional tiene que manipular, o sea, el profesional tiene que utilizar el gráfico para inducir a la masa a que haga lo contrario a lo que el precio luego hará. Es decir, para mostrarle al público ventas si él está comprando y para mostrarle al público compras si él está vendiendo. Lo vemos acá. En velas que se ve que el test, en velas se ve que el test en corto reacciona, ¿cierto? Y falla. Yo me metí ahí, un poquitico más abajo cuando hace el doble techo. Por acá. Cuando hace el doble techo que rompe su soporte. Acá. Al back yo me le metí. Ahí. Pensando que de ahí iba a reaccionar. Que de ahí van corto. Ahí yo me metí ahí y tuve el primer stop de 2 puntos. Yo dije, pero ¿qué está pasando? Pero te metiste en corto. Yo me metí en corto, ahí, claro. ahí. Y es que mire que, pero esa operación de Edison es la más lógica del mundo. Un doble techo en una zona de test corto. ¿Sí o qué? Okay. Me rompe el cuello del doble techo. Lo espero en el back y me voy en corto. Pues mínimamente hasta el otro lado, ¿cierto? Mínimamente hasta acá, que sería la zona de test en largo. Eso fue lo que vi yo, total. Eso. Entonces mire que el gráfico está hecho es para mostrarle al público o para inducirlo de todas las maneras posibles. Y tienen un montón de maneras de manipularnos. Lo que pasa es que acá no estamos diciendo de que uno no caiga en eso. O sea, obviamente que uno también se las come. ¿Quién no se va a comer eso? ¿Quién no se va a comer ese doble techo con esa ruptura, con esa intención ahí? Entonces yo dije, si el precio realmente tiene la intención de subir, él tiene que hacer una continuación sobre ese volumen. Acá. Pero si te fijas, así como baja, rompe otra vez. Pero llega arriba, consolida y vuelve. O sea, yo dije, si él va a continuar de ahí, no tuvo que haber bajado con esa fuerza con la que bajó. Entonces, cuando me vuelve a reingresar, yo dije, listo, esto sigue siendo corto. O sea,
por donde lo vea es corto, pero me está construyendo en un rango mayor, porque no me está respetando la, la intención que supuestamente te hacen ver en largo, no estás respetando ese rompimiento, no estás respetando el volumen y me están regresando a una zona lateral. Y yo dije, no, esto sigue siendo corto. Por eso fue que no lo dudé, le volví a entrar, esperar que rompiera ese soporte de volumen que tenía ahí marcado. Y otros estaban viendo esto. Eso, es que por un momento dije, no, listo, largo, pero me aguanté y yo dije, si en verdad él es largo, mínimamente, yo esperaba que ese rompimiento llegara al tope del fuego que tenía a un lado anterior, al tope. Yo estaba, para mí, largo era que llegara ahí. Ya al llegarme ahí, ya para mí era largo. Al llegar ahí, era largo. Para mí. Miren que, y el mercado se repite una y otra vez, nos mete movimientos con intención y nos los devuelve. Eso es lo que hay que esperar siempre, porque la gente a veces piensa que apenas el precio te rompe una resistencia, ya es largo. Eso es mentira. Un largo una estructura se daña ya una vez cuando el precio alcanza el nivel de fuego por encima del fuego. Listo. Al menos que te esté construyendo un fuego mucho más grandísimo. Es que eso es, mire que, pues, o sea, cuando vos te enseñan soportes y resistencias que, digamos, párvulos pues, de trading, ¿sí o qué? Sí. A usted le dicen, por encima de la resistencia, largos. Por debajo del soporte, cortos. En la mitad no se hace nada. Pero no te hablan de la manipulación. Pero no te hablan de que el profesional justamente quiere que... O sea, es que en un gráfico un soporte y una resistencia no se dibujan porque sí. O sea, es muy obvio. O sea, es lógico de que esas zonas se dibujan para que el público las vea y para sobre esas zonas manipular al público. Entonces, yo no digo de que no se puedan operar soporte y resistencia, hombre, pero pues claro, si es que esas son las herramientas que utilizamos, pero hay que saberlas operar enmarcadas en ese concepto de manipulación, enmarcadas en el concepto de que, hombre, es que si esto lo estoy viendo yo, esto lo está viendo todo el mundo. Si yo estoy viendo esta resistencia que digamos aquí, yo la dibujaría como por acá. Entonces yo diría, hombre, pero es que esto lo está viendo todo el mundo. Todo el mundo está viendo este soporte y esta resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar sobre ese soporte y esa resistencia? Hombre, pues que la mayoría de gente cuando rompe compra. Entonces, por lo menos a la primera ruptura no lo voy a comprar, por lo menos. Esperar al menos manipulación en ambos lados del rango. Entonces ahí es donde entran esos eventos operativos de los que habla Wyckoff, que te dan como confianza de quién es el que tiene el control. Porque es que si hay un movimiento de ruptura del soporte, ¿cierto? En corto, pero resulta que luego de ese movimiento de ruptura el precio se mete al rango y llega a la resistencia, pues, hombre, no es que yo ya vaya a comprar, ¿cierto? Pero vos no le darías más credibilidad a la ruptura de esa resistencia una vez que ya viste ese evento. Hombre, claro, es que vea, por ejemplo, la caída desde el jueves, desde donde empezó. Usted ve ese ranguito y eso ni siquiera tiene como una manipulación evidente, lo que hablábamos ahorita de los cortos. Entonces, en ese caso, ese rango que se ve allá arriba, eso no se puede operar. ¿Usted qué va a saber? ¿Qué iba a saber que eso iba a caer de esa manera? Es que allá arriba si también. no es un evento de manipulación, no se puede operar. Es que Edison y yo estábamos tirando largos, acá. No, y todo el mundo está, pues yo también tiré unos largos ahí que me sacaron en el stock, porque eso no lo sabía nadie. Claro, es que, ¿qué dice uno? Esto todavía no tiene una entidad suficiente como para hacer un movimiento de caída muy fuerte. De hecho, yo también lo estaba esperando acá en esta zona roja que tengo marcada, porque yo dije, bueno, si viene hasta ahí, a lo mejor ahí reacumula y me define un rango más grande. Otro escenario, ¿cierto? Pues tampoco confirmó nada. El caso es que hasta acá el mercado, pues hasta acá lo único que podíamos ver era que el mercado subía,
retrocedía y subía, esto lo estamos tomando como otro retroceso y vuelve a subir. Hasta ahí. Incluso tú entraste, no, tú entraste en ese operativo ahí, ¿no? Sí, yo entré por ahí, claro. Yo había dicho, yo todavía estoy viendo en corto, o sea, no, todavía el mercado viene cayendo. Yo iba a entrar en ese trade que tú tomaste, pero yo dije, el mercado todavía está cayendo, o sea, él me tiene que, a mí, porque es cuestión de lógica. Ese fobito no te iba a cambiar el movimiento del mercado, y el mercado todavía no había superado la resistencia, las áreas que él venía dejando en su caída. Por eso que yo estaba esperando, dije, ¿dónde fue que...? Mi parámetro fue este, digamos, en ese caso. Yo tenía ahí, aquí el último mínimo relevante, ¿cierto? Eso. Y acá tenía un rango, pues que era más pequeño, pero aquí... Era algo así. Pues, algo así era como lo que yo estaba viendo y mi sesgo era alcista. O sea, el mercado estaba en corto. Sí, claro, el mercado estaba en corto, pero mi sesgo era alcista. Cuando yo vi esto y vi esta manipulación acá, yo dije, ah, bueno, ahora sí, espero el FOB. Cuando me dilató esta zona me metí. Yo me metí como hasta acá. O sea, yo me metí y algo le logré sacar. Obviamente no fue el trade pues para mostrar porque ese trade no resultó fallido, pero con la estructura que había, pues para mí me pareció válido. Entonces cuando él me hace el falso rompimiento acá, me dilata la zona de stops más cercana. Yo por acá me metí y lo saqué por ahí, fueron como 5 o 6 puntos, algo así. Pero lo que Edison dice, pues también puede tener razón, uno puede tener la expectativa de que él venga y dilate por lo menos esta resistencia, pues o ya que ahí ya era un soporte, que viniera y dilatara esta. Pero hasta ahí, digamos que ninguno nos imaginábamos de que esto iba a dar un sell-off de ese tamaño. Eso. Que es lo que uno en Wyckoff dice de esfuerzo versus resultado, ¿cierto? Pues es que realmente eso fue un rango casi que... Eso no era Wyckoff. Desde el cierre de la sesión, ¿cierto? Y que es lo que ha venido estado haciendo normalmente todos estos días, que él alcanza un máximo, se consolida, y donde dio su micro continuación viene a la... Y es lo que ha venido estado haciendo. Por eso yo entré ahí. Yo también, o sea, mi expectativa era esa, entrar ahí, pero yo dije, si el mercado no me ha cancelado a nivel 6-10, no me ha cancelado los largos, ¿cómo yo me le voy a meter a esa caída? O la otra opción era lo que tú acabas de explicar, esperar que hiciera un falso rompimiento a la zona importante que tenías ahí abajo marcada, la blanca. Eso, acá. Esa. La única manera, o si no, esperando por encima de la primera línea azul que tú tienes marcada ahí, para yo posicionarme de ahí hasta arriba, hasta el máximo. Este trade es el calmado, digamos, el más seguro. El más seguro. El más seguro, porque ya cuando ves FOB y que te rompe, hombre, ya pues te cancela. Si ya hay mucha probabilidad de que canceló el corto y que de acá te venga a dar el largo. Eso. Sino que acá, yo no sé, sí, acá yo en el premercado, en estas zonas vi entradas de volumen, cayendo con entraditas de volumen. Entonces, el escenario que yo planteé fue ese, que me dilate el último mínimo relevante y si me da patrón voy a ingresar en largo porque es lo que ha venido haciendo el mercado. A partir de ese día lo dejó de hacer y este tipo de entradas dejaron de funcionar. También, y era buena entrada. Para mí eso era una buena entrada. Lo fue hasta donde funcionó. Era una buena entrada porque, o sea, había probabilidad de que funcionara porque es lo que viene haciendo el mercado toda esta semana de que empezó a alcanzar sus picos y sus máximos cada vez más altos. Entonces, yo dije, yo le iba a entrar. Yo te comenté que yo le iba a entrar, pero yo dije, o sea, voy a esperar un poco más de confirmación por la misma razón, porque el mercado viene cayendo y no me ha cancelado los cortos, ¿me entiendes? Pero para mí eso fue una buena entrada. Incluso viendo a otras personas que lo agarraron, Yepes se montó en esa entrada. Yepes cogió esa entrada, sí.
y lo sacó en break-even, en 0.25. O sea, todo el mundo que opera prácticamente esas mismas entradas, todo el mundo, la mayoría entró ahí, pero ¿qué pasa? El precio ya cuando llegó a nivel de fuego los canceló los largos. Claro, no, y ya cuando realmente estos movimientos tan consecutivamente no permiten el reingreso al rango, acá, es que esto es lo maluco de Ninja, que no era como manipular bien el gráfico. Acá, cuando él hace este intento de reingresar, no puede, y hace el otro intento y no puede, y luego te mete esta vela. Acá. Listo, se Ahí, oyó. ahí ya es corto porque ahí ya lo que él está haciendo, lo que va a hacer es ir a buscar por lo menos la siguiente zona de liquidez. Y yo estaba esperando un largo en esa área verde, porque yo dije, esa zona de soporte me sirve de posible para venir a buscar un corto, para supuestamente entrar en un rango lateral mucho más amplio. Eso fue lo que yo vi, pero esa vaina no respetó área y siguió rompiendo como loco. Eso, es que eso es lo malo, eso es lo duro de cuando los mercados se volatilizan así, que empiezan a subir, pues sobre todo cuando aumenta la volatilidad a bajar, empiezan a bajar en línea prácticamente recta y es muy difícil usted metérsele a eso. En cambio, como cuando el movimiento es en largo, las subidas son como más, no sé, como más tranquilas, Escalonada. como más escalonaditas. Sí, es duro Te por lo te menos. da como los niveles te da como las fases de la tendencia, te hace una corrección, te marca un Que si rango. te pones a ver, posicionarse en esa caída era muy difícil porque no te daba patrones claros, sino ya En toda después la del rato fue cadena. que los empezó a dar, que fueron patrones de descontinuaciones, que era el hombro, cabeza, hombro, continuación, back, hombro, cabeza, hombro, continuación, back, hombro, cabeza, pero mini, eran patrones de continuaciones ahí, pero Mini. en los primeros rompimientos no hubo chance, no hubo nada claro. Y ahí es donde uno pues tiene que también saber de que el método que uno utiliza, la forma de operar de uno, no va a servir para todos los mercados Eso, o para todas las condiciones de mercado. Hay condiciones de mercado en la que uno se tiene que quedar afuera porque su manera de entrar o su manera de analizar o sus no se patrones da. de entrada o sus estructuras de entrada no se dan. Entonces, el tema del volumen básicamente es eso. Entonces, ahí como recapitulando, tenemos que saber que el profesional debe crear una expectativa para poder cazar las órdenes que quiere y satisfacer el stock que quiere adquirir, ¿cierto? Eso es muy relevante pensarlo porque es que uno se queda pensando, bueno, pero es que a mí me enseñaron que rompía la resistencia como cuchillo en mantequilla caliente y ahí yo me debía meter porque es que eso era largo y mira que aquí lo que hace el precio, entonces, ¿qué pasa? Es que realmente nosotros también, o sea, uno se tiene que regir por el chartismo clásico, porque es lo ideal, o sea, esas son las leyes del mercado, el mercado se mueve a través de ella, pero ¿qué pasa? El error más grande que puede existir es no enseñar a los operadores de las ciertas manipulaciones que existen sobre ella, o sea, lo que es también la acción del precio, o sea, son cosas muy fundamentales que uno tiene que correlacionar con el chartismo clásico y otras herramientas. Entonces, hay personas que lo que dicen, no, apenas te rompe una resistencia, te metes ahí. No, eso no es así, porque, o sea, imagínate, si fuera así tan fácil, todo operáramos así. ¿Me Claro, entiendes? es que cuando ustedes dicen que se rompe una resistencia y que lo haga como cuchillo en mantequilla caliente, ya la gente entenderá a quién me refiero. Eso. Eso entra y esos movimientos que son así, con esa descripción, son los movimientos más manipulativos. Cuando el precio en realidad quiere romper, no rompe así. O sea, cuando el precio quiere romper, lo hace con un movimiento continuado y lento, subiendo. Y así rompe.
Cuando el precio quiere manipular, una ráfaga rápido, donde la gente no tiene reacción. Vos empezás a ver que el precio se va, y vos intentando dónde posicionarte, y ahí es donde se te regresa. Y que los rompimientos tampoco pueden ser con volumen tan excesivo, porque automáticamente tú dices, eso es mentira, esos volúmenes así, eso no, un volumen así tan excesivo no, o sea, yo nunca lo he notado que, o sea, cuando hacen rompimientos real, los volúmenes no son excesivos. Es que un volumen excesivo en un rompimiento, póngale lógica. Si yo tengo esta resistencia, esta roja, y yo rompo, y aquí hay un volumen excesivo, pero excesivo, ¿qué pasó? Psicológicamente, cuando se empieza a romper la resistencia, ¿qué hace la masa? Comprar. Y si la masa está comprando, ¿quién es el que tiene la capacidad de absorber todas esas órdenes que se están ejecutando en compra acá? El mismo institucional, el profesional. Entonces el profesional no puede estar entrando en la dirección de la masa. Eso. Entonces una ruptura con mucho volumen no es verdad, porque una ruptura con mucho volumen quiere decir que el profesional está posicionado al revés. Eso. Que el profesional es la contrapartida, porque es que cuando el profesional rompe y lo hace, y el precio lo hace con un volumen ahí más o menos promedio, lo que pasa es que se hace así, es porque si el profesional es el que está rompiendo, ¿quién es el que está comprando? La masa del público. Y como la masa del público es la que está comprando a medida que va rompiendo, por eso un movimiento acelerado es raro, en un rompimiento real. ¿Y dónde saltan todo esto? Sí, entonces mire que nos enseñan rompimientos con volumen y con fuerza, que no son, y con velas de rango amplio. Las velas de rango amplio son lo más peligroso que hay. Una vela con rango amplio, si cierra en máximos o en mínimos, dependiendo del caso, por lo menos no haga nada. Por lo menos no haga nada, que si usted mira un gráfico y ve una vela de rango amplio, si usted llega y revisa este gráfico y ve una vela con un rango excesivo, a ver, yo busco una vela con un rango excesivo. Dale acá. Dale acá. Una vela con un rango excesivo. En este caso rompió la resistencia. Pero ¿cuánta gente no entró por acá? O a medida que esto se iba armando. Y entran. El precio retrocede, lo saca y se va. Entonces, las velas amplias, las velas de rango amplio, pues no son más que visualmente otra manipulación, ¿no? Claro. Ella tiene su función en ciertos parámetros. Claro. No todo el tiempo funciona, pero y hay veces pues que van a dar su ruptura. Vea el mejor ejemplo que estaba buscando acá. Yo estoy viendo este gráfico, lo estoy analizando. Esto es como a las 3 de la mañana. Me levanté a operar Europa y vengo acá y veo esto. ¿Qué más ejemplo que es? ¿Sí o qué? Una vela grandísima. Una vela gris, que en mi caso pues significan las velas bajistas, pequeñita. Y otra vela, esto visualmente me dice que esto se va para arriba, visualmente. Claro. Ahí mismo, ¿qué hace el precio? Luego de comerse un nivel relevante de stops. Abajo. Porque esto es muy visual. Entonces, sí, eso es lo que yo digo, o sea, esos volúmenes y esas velas tan relevantes así, eso a luego se nota que es manipulación. Y con respecto al volumen, el volumen es muy visual, pero no se puede leer solo. Yo no puedo operar a pelo un gráfico nada más leyendo el volumen.
Eso. Porque una vela de rango amplio con volumen grande, pues en principio es intención. En principio. La primera vez que en el gráfico me aparece esa vela, pues yo por lo menos me quedo quieto y espero una confirmación. Porque pues Claro, porque a la final uno sabe si es de compra o de venta. claro, acá al final, si usted es lo suficientemente paciente, uno se alcanza a dar cuenta si fue compra o venta. Acá, ¿quién me puede negar de que esto fue compra? Miren esta vela. Y miren este Ahí, volumen. Perdón, yo soy muy torto manejando los gráficos. ahora ve la vela que le sigue. Muchos caerían en esta. Y miren la vela que le sigue. Pero ya esta a mí me alertó. Ya esa tal de todo ojo. Claro, miren la vela que le sigue. Pero miren también la que le sigue. Miren la otra blanca que le sigue. Y si te pones, Kenny, justamente en esa vela que tú marcaste, la primera, que es la del volumen mayor, tú marcas un área desde el punto del cierre y todo lo que se encuentra por debajo, fácil, es un falso. Así lo veo yo, cuando se me pone por encima del volumen, vale, vamos para arriba, ¿hasta dónde? Hasta la próxima zona objetiva, porque no me ha confirmado todavía de que el precio va a subir. Sí, esa es una muy buena forma para usted ya crear la expectativa. O sea que cuando se rompe esto, pero digamos que ese tip que da Edison es un tip más operativo. Porque ya cuando te lo rompe, quiere decir que toda esta zona, al menos en ese instante de tiempo, toda esta zona la compró un Manipulación, profesional. Miren, por ejemplo, lo que pasa acá. El precio rompe, viene acá. Digamos que esto no es una línea visual. Entonces no lo llamemos ruptura. Simplemente el precio sube y viene a retestear la zona, ¿cierto? Viene a retestear la zona. Y no sé si ustedes acá, pues, ¿qué más confirmación quiere uno? Al menos para saber en qué dirección va a operar. Miren ese es el esta primer vela. indicio. Miren esta vela. Y miren el volumen de esa vela. Que ojo, que con el volumen y la acción del precio, no solo podemos ver intención, sino también falta de intención. Total. Míralo acá. Es que es muy relevante, ¿no? Miren esta vela, es que esta vela es muy llamativa. Mire, esa vela es muy llamativa porque esa vela la llaman como martillo. La doji. ¿No ve la doji? No es un doji, no es un doji, es más bien un martillo. O sea, todavía es más alcista que un berraco. Eso. No, hay que Pero ver no, también el volumen, porque si venía con ese volumen, porque pero si aquí, hubo un decremento de volumen. si aquí en esta zona hubo un volumen tan impresionante que era vendedor, supuestamente, ¿por qué cuando viene a retestear la zona lo hace Se con un secó, volumen tan pequeñito? se secó. Y no solo eso, la acción del precio lo que me dice es que aquí esto hizo esto. Y el precio no vuelve a caer de ese nivel. Y, Bueno, los TIC, a ver cómo se visualiza eso ahí. y recupera el nivel del volumen. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el precio ahí? Lo que hizo el precio. El volumen entró acá. En los TIC la acción del precio se ve más fácil. Entonces, el volumen entra acá. El precio viene, rompe y queda por encima. ¿Sí fue ahí? No, perdón. Que yo creo que estoy viendo. No, sí fue ahí, fue esa, ¿cierto? Sí, el retesteo es más adelante. Donde está la bola roja. Es este, es este, es este. Es este. Vamos a pasar esta línea de volumen.
Vamos a borrar el resto de lo que hay ahí para que no nos confundamos. Si te pones a ver, todo es igual, es lo mismo. Arriba, abajo, por donde tú lo veas. Pero los TIC sí le permiten a uno un poquitico de mejor análisis de la acción del precio. Entonces, es la misma zona ahí. El volumen se marca acá. Es decir, la vela llega, entra acá. Y en esta zona se da una entrada de volumen muy grande. En esta zonita. ¿Sí? Listo. El precio viene y nos hace un patrón que a nosotros nos gusta mucho, ¿cierto? Parada, parada. Hace un falso rompimiento, y viene a la zona de test. Esa zona de test viene sin volumen y con una vela que cerró, como lo vimos ahorita, cerró por acá, sin volumen. ¿Qué indica ese no volumen en esa zona de test? Ausencia de oferta. Falta de interés, claro. Ausencia de oferta, eso va para arriba. Entonces me pongo largo ahí. Pues es una opción. Ahí, si tenés el stop, que te quede mínimamente cubierto acá, entonces te metes ahí, ya no importa lo que haga el precio acá. Muy probablemente va a ir a buscar una zona más arriba de liquidez donde hacer su manipulación para seguir, para volver a caer, lo que sea. Pero ahí el precio me dice que muy probablemente él va a arrancar hacia arriba. Ahora, si te posicionas en la ruptura de esta consolidación, el precio pues seguramente viene y te saca o te pone a sufrir mucho. Pero es duro porque estarías luchando también con un test bajista y toda una expectativa corto plazo bajista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no participaría, que es lo que a veces hago yo. O sea, a mí ahí todavía no me ha confirmado que el precio quiere subir. ¿Qué pasa? Ese test alcista funciona, empieza a funcionar, el bajista y automáticamente es cancelado. ¿Qué viene hacia arriba? El FOBO, el back. Eso es lo que tenemos que esperar nosotros, el micro y el macro. ¿Hasta dónde? Hasta la línea verde que tienes allá arriba, que es la zona importante, o sea, algo relevante. Pues para mí ese viene siendo un trade de aprovechamiento para buscar una continuación bajista. Así ¿Qué es la que está dando ahí? Esa. Entonces, miren que acá, pues lo que pasa es que cuando las amplitudes del mercado aumentan tanto, hay cosas que no tan buenas se convierten en muy buenas, pues sin pelear con el FOBO bajista, pues de acá te da 15 puntos. Pero normalmente lo que Edison dice es verdad, es que el mercado está cayendo. O sea, nosotros venimos de un mercado bajista. Cuando vos venís de un mercado bajista, recolecté pruebas. Venimos de un mercado bajista, recolecté pruebas. Primera prueba, segunda prueba, tercera prueba, cuarta prueba. Porque el mercado rompió y no regresó. Se quedó por encima de la anterior resistencia. ¿Qué esperamos? Una continuación. Búsquela, ya las personas la buscarán en el método que ellos tengan, como con un retroceso, con un Fibonacci, con un back, con una media móvil por ahí, no sé. Pero aquí lo que se trata de ver que con el volumen y con la manipulación, que es establecer la dirección en la que yo quiero participar, aquí ya nos dio suficientes pruebas de que es largo y de que mínimamente el precio va a venir a visitar o esta zona roja o esta zona verde. Muy claro, claro. Te sirven los puntos hasta allá, ya cada cual operador evaluará. No, porque es que eso ahí seguramente va a rebotar y vuelve, y yo me quiero posicionar a largo plazo, entonces no le servirá la posición. Bueno. A un scalper que diga, no, pues es que yo desde acá hasta mínimamente hasta esta línea roja tengo 47 puntos y voy a entrar con 10 puntos de stop. Voy a entrar casi un 1 a 5, yo voy a entrar porque es que me sirve. Y todo lo que yo estoy viendo ahí me está indicando que compre. Muchachos, nos quedan 10 minuticos. Yo creo que ya podemos ir como cerrando. Sí, yo creo que pues del volumen no es más que eso. Ahí como ya para finalizar, también es muy bueno
que tengamos en cuenta de que los volúmenes no son solo de parada. Siempre que vemos un volumen alto, tendemos a pensar en el giro del precio, ¿cierto? Digamos que es el sesgo que todos tenemos. O que uno se mete en la cabeza, pues, o voy a hablar por mí, que al menos yo tengo. Que yo veo que el precio me hace un volumen muy grande y esto se va a girar. Y en eso influyen muchas cosas, influyen en qué parte del gráfico estamos, qué me dice mi contexto, cuál es la zona más posible que el precio puede ir a visitar. Estamos en una posible reacumulación o en una posible redistribución y no necesariamente es un giro. Todo eso se puede aprovechar en el corto y en el largo plazo, porque si yo te digo a vos de que estoy viendo de que muy posible el precio va a dar un retroceso de 47 puntos, pues no sirve. Pues sí, sirve entrar en ese retroceso, ¿cierto? Así no sea el cambio de tendencia del precio. Sí, el movimiento principal, eso es entender lo que está haciendo el precio. Es uno entender dónde está ubicado. Entonces hay volúmenes muy grandes que se dan por liquidación de posiciones. Hay movimientos muy grandes con volumen muy grande que se dan porque el precio se está parando. Y hay otras, y porque va a girar. Y hay otros que se dan porque simple y sencillamente el profesional tiene una visión a largo plazo de que el precio pueda subir y bajar y necesita pasar una zona de mucha liquidez y simple y sencillamente hace su maniobra ahí y compra o vende el stock que haya ahí en ese soporte o en esa resistencia para seguir. Entonces, también puede ser absorción. Entonces, muchas veces nos quedamos pensando, ay, es que hubo un volumen muy grande y el precio no retrocedió. Sí, hay que también muchas cosas en consideración, porque yo siempre lo he dicho y como se lo he comentado a Kenny, o sea, la persona que no entienda la acción del precio, o sea, ni porque le metas el volumen que le quieras meter, jamás y nunca lo vas a entender. O sea, lo primordial es acción del precio, y como siempre lo he venido haciendo, pues, lo he venido diciendo, el volumen es una herramienta más que te ayuda. Si tú sabes interpretar y leer la acción del precio a la perfección, créeme que la persona que utilice volumen debería ser más ganador que cualquier otra persona que interprete solamente acción del precio, porque el volumen te ayuda bastante con el timing de la entrada, es muy bueno. Yo lo utilizo, o sea, yo no lo utilizo mucho, yo marco zonas importantes y como le decía a Kenny, yo solamente veo mi volumen cuando llega a mi zona de participación, es lo único que yo veo, porque a mí a veces el volumen me ciega mucho, entonces me voy más con la acción del precio, pero sí es una herramienta muy buena, me ayuda bastante y creo que no lo es todo, el volumen no lo es todo, pero sí, como digo, o sea, si no entiendes la acción del precio, pues, ningún indicador te va a servir. Eso, para mí la conclusión pues del tema del volumen, que igual pues vamos a sacar una clase donde se expliquen a profundidad cada uno de los conceptos. Del volumen es eso, es un complemento a la acción del precio y a entender la operación no solo del trader profesional, sino también de la masa. Porque es que hay dos tipos de participantes en el mercado, ¿cierto? Cuando encasillamos pues en el profesional todo lo que sean fondos de cobertura, inversión o lo que sea, ¿cierto? Llamémoslo trader profesional porque pues tiene una capacidad económica mucho más grande que el trader retail y el trader retail. Entonces el trader retail que tiene mucha menos información, ¿cierto? Oigámoslo bien, tiene menos información, tiene menos dinero. También hay que entenderlo, cuáles son los sesgos que tiene para saber qué es lo que el profesional trata de hacer con el trader que está mal informado, mal preparado. O que solamente utiliza el chartismo clásico para entrar a mercado porque lo toma como que es la manera o la ley que tiene que cumplir el precio. Y sí, el precio sí se apoya en las resistencias cuando la rompe y normalmente viene y les hace un back. Pero después de hacer una serie de movimientos de manipulación donde seguramente ya han habido falsas rupturas, han habido dilataciones, han habido un montón de cosas que no se dicen o que no todo el mundo las estudia. Entonces el volumen es un complemento
a ese análisis de la acción del precio y al entendimiento de los operadores que participan viendo un gráfico todos los días en un mercado financiero, sea cual sea el activo. Claro. Muchachos, perfecto. Entonces, podemos dejar así por esta reunión y ya nos estaremos viendo dentro de 8 días con otros temitas. Sería muy bueno que dentro de 8 días hiciéramos el live de fractalidad. Sí, eso es muy bueno. Yo voy a comprometer a Edison, porque Edison es el que mejor, el que Que mejor mejor maneja maneja el los tema. marcos temporales. Sí, Eso para Perfecto. que, se para que hagamos, compromete. para que hagamos ese live Claro. bacano. Sí, Listo. sí, sería bueno y así, y lo que podemos, y para ponerlo más interactivo, como le estaba comentando a Kenny ayer, que lo ponemos a prueba con ejemplo de un backtest semanal, de lunes a viernes, y así Eso. vamos haciendo las comparaciones y todo. Listo, ¿Listo? perfecto. Gracias a todos. Bueno, hasta Estamos luego. hablando, muchachos. Hasta luego. Chao. Chao, Muchas gracias. muchachos.